La resurrección es lo que nos difiere de otras creencias. Jesucristo está vivo. A su vez, la resurrección es lo que le da sentido a nuestra creencia. Antes leía a Adrián, ahí cuando en 1 Corintios 15, cuando el apóstol Pablo dice que vana es nuestra fe. Si no resucitó, vana es nuestra fe. Miren, para traducirlo a hoy acá. Si Jesucristo no resucitó, pongamos un parripollo acá en la iglesia. Pongamos un blockbuster, una cancha de pádel, lo que quieran. No tiene sentido. Si no está vivo, nada de lo que creemos tiene sentido. Sin embargo, sabemos, estamos convencidos de que Jesucristo está vivo. Y para hablar acerca de la resurrección, vamos a estar viendo hoy algo de la resurrección. Vamos a arrancar desde el viernes, cuando es crucificado. Ya estuvimos viendo el otro día la película y estuvimos viendo acerca de la crucifixión, y voy a asumir que algunas de las cosas que contemos las conocen. Jesucristo fue crucificado a las 12 del mediodía. ¿Vieron ahí cuando creo que es Marcos, que dice la hora sexta? La hora sexta se empezaba a contar a las 6 de la mañana, que es cuando salía el sol. Entonces fue crucificado a las 12 del mediodía, y cuando dice a la hora novena se hizo de noche y dijo consumado es, era a las 3 de la tarde. Jesucristo estuvo crucificado entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. A los romanos les gustaba dejar el cuerpo colgado, para que sirviera para el resto de la gente, para que los que pasaran por ahí dijeran, mirá lo que le pasa a los ladrones, mirá lo que le pasa a los homicidas. Entonces a los romanos les gustaba dejar los cuerpos colgados. Sin embargo, ahora, entre que era la fiesta de la Pascua y todos se apuraron a sacarlos. Cuando los sacaban, lo lógico hubiera sido que lo tiren en una fosa común. Los discípulos no eran oriundos de Jerusalén, de manera que no es que disponían de una tumba en esa ciudad, la madre tampoco, que estaba por la Pascua en Jerusalén, de manera que no había muchas alternativas. En ese contexto es que aparece José de Arimatea y se lleva el cuerpo. Miren, puse acá el versículo: cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y tomando José lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Lo que me interesa de eso es lo que viene ahora. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Esto que acabamos de leer sucedió entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde del viernes. Le dieron una sepultura rápida, lo limpiaron, lo pusieron entre sábanas, lo hizo José de Arimatea, que pidió el cuerpo. Ahora, mientras esto sucedía, las mujeres seguían de cerca el cuerpo para ver dónde le ponían. Prestando atención a qué sucedía con el cuerpo de Jesucristo. Eso sucedió entonces el viernes. Ahora, el día sábado hay un hecho, y es que los fariseos recuerdan que Jesucristo dijo que iba a resucitar. Vamos a pedir que pongan soldados en la puerta para que sellen el lugar, porque puede ocurrir que los discípulos quieran decir, se roben el cuerpo y quieran decir, resucitó. Entonces van el día sábado rompiendo el día sábado, justamente, que ellos lo tenían como de guarda, de no hacer acciones. Y dice, el siguiente día, sábado, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré.
Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo una guardia. Poniendo la guardia. Eso sucedió el día sábado. Vamos a leer lo que sucede el día domingo, que es el más lindo de todos. Me tocó el más lindo de todos. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, porque ya previamente habían hablado de las mujeres. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y los demás con ellas quienes dijeron cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían una locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Capaz que lo hayan leído muchas veces, no por eso deja de llamar la atención. Vamos a sacar algunas cositas de esto. En primer lugar, durante la noche las mujeres habían preparado especias aromáticas. Las especias aromáticas eran una manera de honrar a la persona. Nosotros no acostumbramos tener mucho contacto físico con un cadáver, ellos sí. Entonces, para ellos, una vez que alguien fallecía, envolverlo, limpiarlo, perfumarlo, parte de perfumarlo era retrasar el periodo de putrefacción que tenga el cuerpo. Entonces todo eso era una manera de honrarlo. Ellas se habían quedado preparando la noche anterior, porque esto no es que uno lo tenía todo el tiempo listo, entonces se habían quedado la noche anterior preparándolo y muy de mañana, Juan dice que cuando salieron todavía era de noche, así que calculen 6 de la mañana, a la hora en la que amanece, salieron para allá. Posiblemente porque esto para ellas era prioridad o quizás porque simplemente no habían podido dormir. Porque los sucesos, porque aparte tiende a pasar que cuando uno pasa por un hecho así, no puede pegar un ojo. Bueno, muy de mañana, apenas salió el sol, apenas empezó a aparecer, vieron la lucecita en la cordillera, ahí en el horizonte. Bueno, ahí ellas se levantaron bien temprano para llevarlo. Y ahora, algo que ellas, vale la pena decir, ellas no fueron a buscar a Jesús resucitado. Ellas llevaron los perfumes para ungir un cadáver. De hecho, Marcos y Mateo relata que mientras ellas van preocupadas de decir, ¿quién va a mover la piedra? Y entre ellas iban como pensando, che, nosotros estamos yendo re temprano, pero no sé cómo vamos a mover la piedra. Se necesitaba como un palo para empezar a hacerla girar y ¿cómo vamos a hacer? Ellas iban no preparadas a que la piedra esté removida, ellas iban preparadas a encontrar un cadáver, a encontrarse un problema de una piedra y cómo lo iban a hacer. De hecho, ellas ni sabían que había guardia adelante, porque eso había sucedido el día sábado, ellas habían estado ahí el viernes a la tarde. Y cuando llegan ven algo diferente a lo que ellas esperan. Ven soldados tirados en el piso, desmayados del miedo, y ven la piedra removida. Vale aclarar, la piedra no estaba removida para que Jesús saliera. La piedra estaba removida para que la humanidad entre.
En Lucas 24, más adelante, Jesús aparece en el medio del camino y después desaparece. En Juan 21, Jesús aparece en un lugar donde las puertas estaban cerradas. No es que necesitaba Jesús, saquen la piedra que necesito salir. No, poder le sobraba. La piedra estaba removida para que el resto pueda entrar y ver que él no estaba ahí. Entonces, ellas se encuentran con este panorama y al encontrarse con este panorama están perplejas. No lo pueden creer. No debían entrar en sí mismas. ¿Qué pasó acá? Otro evangelio relata que se empiezan a preguntar, se robaron el cuerpo, ¿qué pasó? Estando ellas perplejas, se paran junto a ellas dos ángeles. Y miren, no lo dice acá y no quería yo poner todas las citas, pero Mateo dice que los ángeles brillaban como relámpago. Y me encanta la manera en la que lo relata Mateo. Se los leo. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, ¿se acuerdan qué dice? No temáis quién. Vosotras. Yo soy el ángel y me da más miedo todavía. Porque imagínense la situación, están las mujeres, están los ángeles, aparece y los soldados, aparece el ángel, los soldados muertos de miedo, porque se rompe la piedra, se corre la piedra, muertos de miedo tirados en el piso y me imagino a los ángeles diciendo a las mujeres, no tengan miedo ustedes. Y si vos sos el soldado que estás en el piso con miedo, te da más miedo todavía, porque dijo que no tienen que tener miedo ellas. Yo sí. Deben haber salido corriendo en ese mismo momento diciendo, yo acá no me quiero quedar, no quiero saber nada con esto. El relato de no tengan miedo vosotras. Ellas estaban absolutamente perplejas, no entendían la situación y el ángel les hace una pregunta preciosa. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Qué hacen acá? ¿Por qué vinieron a un velorio? Si Jesucristo está vivo. ¿Por qué no se acuerdan? De hecho, Mateo y Marcos también relatan que les dicen, vengan, vean dónde estaba apoyado, vean dónde ustedes vieron que ponían su cuerpo el viernes a la tarde. Vengan a mirar. Y les relata, les dice, vengan a mirar. Y también les dicen, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense lo que les dijo. Acuérdense que él les había dicho en más de una oportunidad, voy a morir, voy a llegar a Jerusalén, me van a capturar, me van a matar, voy a resucitar al tercer día. En ese contexto es que él les dice, ahora vayan. Entonces ellas se acordaron. Cuando vieron eso, ahí se acordaron. Ahí se acordaron, ahí creyeron, ahí se dieron cuenta de qué es lo que Jesús decía, ahí entendieron las palabras de Jesús, ahí les cayó la ficha de que Jesús había resucitado, efectivamente. Y ahí les dice, vayan y cuéntenles a los demás. Marcos agrega un detalle, díganle a los discípulos y a Pedro, ya siendo como separándolo, pero no porque lo separara porque lo discriminaba, sino con especial énfasis de cuidarlo. Vayan y cuéntenles a los discípulos y díganles que resucitó, cuéntenles a todos y a Pedro. Y tiene especial cuidado por Pedro. Mateo cuenta que cuando volvían a contarle a los discípulos, Jesús les aparece a ellas. En Juan cuenta que antes había salido corriendo María Magdalena pensando que se lo habían robado y le dice a Pedro y a Juan y al resto, de manera que llega por un lado María Magdalena, después llega el resto, y cuando María Magdalena después está sola, a ella le aparece también. Y cuando llegan, a ellos les parecía una locura. Movieron la piedra, Jesús no está, resucitó, ángeles, todo le parecía muy inverosímil. Miren, con el diario del lunes es fácil juzgarlo. Mirá los varones que no creían. Ahora, ellos lo habían visto morir. Está bien, lo habían visto también resucitar a otras personas, pero lo habían visto morir. Permítanme que les lea
Isaías 52, no hace falta que los busquen, se los voy a leer en la versión NTV. Dice, tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano y su aspecto no se veía como el de un hombre. A ese nivel le pegaron y lo maltrataron a Jesús. Le desfiguraron la cara. Ellos vieron eso. ¿Cómo? A ver, si iba a resucitar, hubiera bajado de la cruz directamente. Si yo vi como que... Es más, nunca me había puesto a pensar en esto, pero los discípulos podrían decir, mirá, yo pensé que él tenía el poder de Dios, pero lo vi morir y Dios no muere. Yo pensé que él tenía el poder de Dios, pero en un momento, mientras estaba en la cruz, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al fin y al cabo, yo pensé que Dios estaba con él, pero en un momento él mismo dijo que Dios no estaba con él. Y los hombres les costó creer, les costaba porque les parecía inverosímil todo lo que estaban escuchando. Ahora, fíjense, y no es para meternos ahora, pero la reivindicación que Jesús le da a la mujer. En aquel entonces, la opinión o el testimonio de una mujer no servía en un juicio. Sin embargo, Jesús le da el privilegio de la primicia, de la novedad a las mujeres. Vayan y díganle al resto. No importa que para la ley el testimonio de ustedes no sirva. Yo quiero que sean ustedes las que lleven esta primicia, las que ustedes vayan. De hecho, para quienes piensan que lo inventaron los discípulos nunca hubieran inventado un argumento donde las que comunicaban la primicia eran mujeres, hubieran inventado otro argumento. La opinión, en un juicio, la opinión de la mujer era similar al de un esclavo, no servía para testimonio. Y las mujeres los dicen, pero Pedro, el intempestivo, salió corriendo y antes Omar nos leía que sale corriendo junto con Juan. Juan era más joven, corre más rápido, llega primero, entra, mira un poquitito y sale, lo espera también por consideración a Pedro. Es Pedro el que entra y cuando miró dentro vio los lienzos solos, se fue a su casa maravillándose de todo lo que había sucedido. Cuando vio, como decía Omar antes, cuando vio todo eso, creyó. Volvió maravillándose diciendo, qué bárbaro este Jesús. Murió el viernes, tenía todo preparado. Tenía todo preparado, salió todo de acuerdo a lo que él tenía en su mente. Qué bárbaro, volvió a casa maravillándose. Mientras esto sucedía, mientras los discípulos y mientras las mujeres iban corriendo y venían, que lleva todo un tiempo, hay otra cosa que sucedió. Los guardias, ¿qué pasó? Se te escapó un muerto. Imagínate cuando vas al romano y le decís, el muerto que tenía que cuidar ya no está más. Lo decapitaban directamente, lo mataban. Entonces, en vez de irle a decir a la guardia romana lo que sucedió, fueron a los principales sacerdotes, a los que habían solicitado que pusieran la guardia. Y les dicen, vino un ángel, el cuerpo no está más, vinieron las mujeres, los ángeles dicen, resucité, o sea, lo que ustedes habían predicho que podía llegar a suceder, sucedió. Miren esto, ¿y qué les dijeron ellos? Vengan, acá tienen plata, ustedes digan que se robaron el cuerpo. Y ustedes vayan por ahí diciendo que se robaron el cuerpo los discípulos. Ustedes no se hagan problema de que Roma los va a querer matar. Nosotros nos encargamos de esa parte. Nosotros no se hagan drama, pero ustedes lo único que tienen que hacer es agarren esta plata, este soborno, y ustedes digan que se robaron el cuerpo los discípulos. 3 grupos de personas quiero que veamos en la noche de hoy. En primer lugar, ¿saben qué? Lo que yo me encuentro es que hay algunos que creen de inmediato. Las mujeres llegan, les dicen resucitó y de inmediato creen que resucitó. Y cuando les dicen vayan y cuéntenles a los hombres que resucitó, salen corriendo y van a los hombres y le dicen que resucitó. Frente a la resurrección, hay algunas personas que creen de inmediato. Hay algunas personas que para creer necesitan evidencia.
Pedro no creía en un principio, pero salió corriendo. Cuando llegó, vio la situación, vio la piedra removida, vio los lienzos, como decía antes Omar. Cuando vio todo eso, ahí creyó. ¿Y sabes qué? Hay algunas personas que simplemente no creen. Los fariseos que habían escuchado que quizás resucitaba y pidieron la guardia por si quizás resucitaba, cuando escucharon, vino un ángel, removió, el ángel brillaba como la luz, nos caímos muertos de miedo, y todo eso sí, ni aún así creyeron. Hay algunas personas que simplemente no creen. Ahora, pasaron los años y los grupos frente a la resurrección son exactamente los mismos. Pasaron 2000 años. ¿Sabes qué? Hay algunas personas, predicamos de esto todos los domingos y algunas personas vienen un día, escuchan y dicen, yo creo en Jesucristo. Yo creo que nació, vivió, murió, resucitó y vuelve. Sí, y lo creo desde hoy. Y hay otras personas que les demanda venir y escuchar, y escuchar, y escuchar, y que tienen preguntas. Y ¿saben qué? Si alguien en esta noche quiere creer de inmediato, bienvenido sea. Y si alguna persona quiere demandar más evidencia y dice, mira, yo tengo algunas dudas y quiero sentarme con alguien, bienvenido sea también, sentémonos, quedémonos. Lo más prioritario para todos los que venimos a la iglesia es poder sentarnos y poder responder esas dudas. Y hay algunos que pueden venir y venir y venir y simplemente no creen. Ahora, cuando hablamos de creer, y hoy la verdad que el tema vale la pena preguntar, ¿creer en qué? Miren, es fácil creer que Jesús nació, vivió y murió. Hay una persona que hace 2000 años nació, vivió y murió. Y sí, es fácil creerlo. Cuando hablamos de creer que esa persona era Dios hecho hombre, que vivió sin pecado y que murió para pagar por mi pecado y que resucitó. Y que hoy vive porque se fue al cielo y vuelve. ¿Creer en qué? Creer en que su muerte tuvo un sentido y tuvo un propósito y que ese propósito, al fin y al cabo, era darme vida a mí. Y que para recibir yo ese regalo, lo único que tengo que hacer es aceptar ese regalo. ¿Y cómo lo acepto? Cuando me doy cuenta de esto, arrepintiéndome de los pecados. Si alguien quiere hacerlo, si alguien quiere estar en el grupo 1, si alguien quiere estar en el grupo 2, no les quepa la menor duda de que es una sabia decisión. Y no pierdan la oportunidad, no piensen, lo voy a seguir evaluando, cualquier cosa. No, lo mejor que pueden hacer es tomar la decisión. Ahora, le voy a pedir a los músicos que se acerquen. Vamos a terminar cantando una canción. Ahora, para aquellos que ya somos hijos de Dios, les dejo un versículo. Hay muchos que ya somos hijos de Dios, hay muchos que somos bautizados. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si ya creíste, si la resurrección ya es un hecho para vos, entonces pongamos la mira en las cosas de arriba.